Buenas noches, compañeros. Bueno, vamos a dar una intervención sobre donaciones entre vivos bajo el siguiente caso expuesto, que es un conocido filántropo decide realizar una serie de donaciones significativas a varias organizaciones benéficas y a individuos específicos, incluyendo bienes inmuebles y sumas de dinero considerables. Una de las donaciones, hecha a un antiguo colaborador por servicios prestados, se ve amenazada por alegatos de ingratitud tras el conflicto público con el donante. Adicionalmente, existen incertidumbres sobre si algunas de las donaciones superan las restricciones legales sobre la cuantía, poniendo en riesgo la legitimidad de los herederos forzosos. A continuación, mi compañera les habla sobre los siguientes puntos. Buenas noches, les voy a dar a conocer sobre el análisis de la validez de la donación por alegatos de ingratitud. La donación es un contrato por el cual una persona donante transfiere a otra donatoria un bien o derecho, sin recibir nada a cambio. Sin embargo, en algunos casos el donante puede alegar ingratitud por parte del donatario para revocar la donación. Unas causas de la ingratitud. Como primer punto, el donatario atenta contra la vida o la honra del donante. Como otro punto, el donatario incurre en una falta grave que cause perjuicio al donatorio. Requisitos para la revocación. La ingratitud debe ser grave y que se manifieste, o más bien que el donante debe probar la ingratitud. En conclusión, la donación puede ser revocada por alegatos de ingratitud si se cumplen los requisitos establecidos en la ley. Es importante que el donante pruebe la ingratitud y que la ingratitud sea grave y que se manifieste. La revocación de la donación entre efectos retroactivos, lo que significa que el donatario debe reinstituir el bien o derecho donado al donante. A continuación, mi compañera. Ahora, ¿cuál sería el proceso de revocación y cuáles serían los efectos que podemos aplicar en el caso expuesto? Primero tenemos que en este caso la donación fue hecha a un colaborador. Aunque esta haya sido hecha por servicios, es un caso esencialmente irrevocable, pero en este caso se ve amenazada por el concepto de ingratitud. Si se la quisiera revocar, lo que se debe hacer es iniciar una acción judicial, donde se debe probar que el colaborador cometió un acto grave y que sea tipificado legalmente contra su persona o su honor. Si la demanda prospera, el efecto es la restitución, es decir, que el bien donado vuelve al patrimonio del filántropo. El segundo riesgo, digámoslo así, es la inoficiosidad. Significa que todas las donaciones del filántropo deben respetar la legítima rigurosa o la porción que le corresponde a los herederos legítimos. Es decir, que si la porción de la herencia legalmente reservada para estos mismos la excede lo permitido por la ley, los herederos pueden demandar la reducción de dichas donaciones hasta que su parte sea respetada. Por lo que en resumen podemos decir que en este caso se requiere tomar acciones legales que estén bien fundamentadas, pero que sean rápidas. Por un lado, probar la ingratitud y por el otro, proteger el derecho hereditario de los legítimos herederos mediante una posible acción de inoficiosa donación. A continuación, mi compañera. Tengo un cordial saludo a las restricciones sobre la cuantía de las donaciones. En el caso del filántropo, el problema principal es que él realiza donaciones muy grandes, incluyendo bienes, inmuebles y sumas importantes de dinero, y esto genera una duda sobre si estas donaciones superan los límites legales establecidos por el Código Civil ecuatoriano para proteger la legítima de los herederos forzosos. Sin embargo, en el Código Civil señala en el artículo 1183 que la legítima es la parte de los bienes del cual el causante no puede disponer ni por testamento ni por donaciones, porque está reservada a ciertos herederos como los hijos, los cónyuges o los padres. Por eso el donante no solo puede disponer libremente de la llamada parte disponible. Cuando una donación supera esta parte disponible, afecta a la legítima y la ley la considera una donación inoficiosa, según el artículo 1238. Todas las donaciones que exceden lo que el donante podía entregar legalmente deben reducirse para establecer la legítima, y también el artículo 1240 establece que esta reducción se hace empezando por las donaciones más recientes. Aplicando el caso,
Aplicando el caso, las donaciones del filántropo podrían estar poniendo en riesgo la legítima de sus herederos, porque incluyen bienes de alto valor. Si esto ocurre, los herederos forzosos tienen el derecho de exigir judicialmente que esas donaciones sean reducidas, ya sea total o parcialmente, para que se respete la porción que la ley les garantiza. Gracias. No. Buenas noches. Dentro de este caso se observan dos efectos sobre las legítimas, que en primer punto tenemos la reducción por inoficiosidad, ya que la ley protege la legítima, que la porción de los bienes del causante reserva la ley a los herederos forzosos, como hijos, descendientes, cónyuge. El filántropo únicamente puede disponer libremente de una de sus partes de sus bienes para donar, sin que esto perjudique la legítima. Si al ser el cómputo de las donaciones se determina que estos son inoficiosas, es decir, que la suma total de donaciones y legados no deja bienes suficientes en herencia para cubrir la legítima, los herederos forzosos tienen el derecho de solicitar la reducción de la donación para que se ajuste conforme a la ley. Otro punto tenemos la revocación por causa de ingratitud. En cuanto a la revocación por ingratitud, la ley permite que una donación sea revocada o anulada por causas específicas, como la comisión de un delito grave contra el donante, su honor o sus bienes. Esta revocación puede ser solicitada respecto a donaciones hechas, por ejemplo, a antiguos colaboradores. Si el donante o en ciertos casos sus herederos logran probar judicialmente la ingratitud, los bienes donados se revierten al patrimonio del donante o bien a la más hereditaria si el donante ya ha fallecido. Gracias. Buenas noches. Derecho sobre el donante. El donante tiene un derecho a protegerse si siente que el donatario actuó con ingratitud. Si hubo ofensas graves, ataques públicos que dañen su honor, puedan pedir legalmente que las donaciones sean revocadas. También tiene el derecho a cuidar la herencia de sus hijos, herederos obligatorios. Si alguna donación que se hizo supera lo permitido, puede solicitar que se ajuste para no afectar la legítima. Puede iniciar los procesos legales necesarios para defender y se demuestra la ingratitud, tiene derecho a recuperar el bien que había donado. Dentro de las obligaciones del donante, aunque puede donar libremente, tiene las obligaciones de respetar los límites que pone la ley, especialmente cuando existen herederos forzosos. Si quiere revocar una donación por ingratitud, debe demostrarlo ante un juez. No puede hacerlo por su cuenta. Debe seguir el procedimiento legal establecido, presentando pruebas y cumplimiento con los plazos y requisitos. Dentro de los derechos del donatario, el donatario tiene derecho a mantener lo que donó mientras no exista una sentencia que diga lo contrario. Puede defenderse y argumentar que el conflicto con el donante no fue una ingratitud grave, sino un desacuerdo, un problema personal que no alcanza el nivel que exige la ley. También tiene derecho a que el proceder se lleve correctamente, sin abusos y explicando toda la donación puede ser una forma de agradecimiento por servicios prestados. Dentro de las obligaciones del donatario, debe mantener una relación de respeto con el donante, evitando ofensas graves que puedan interpretarse como ingratitud. Si finalmente un juez determina que hubo ingratitud, el donatario está obligado a devolver el bien o su valor. En el caso de que la donación afecte la legítima de los herederos del donante, el donatario también tiene la obligación de devolver la parte que exceda lo permitido. Muchas gracias.